Yo matizo y digo que no solo como profesión, sino como estudios que me gustaban desde pequeño. Mi padre fue relojero. Yo estaba con él en el taller de relojería y aprendí la mecánica de los relojes. Pero aparte de eso, mi padre era también aficionado a reparar cualquier cosa. Y yo nací quizás con ese don de reparar cualquier cosa y de gustarme la mecánica, los mecanismos, cómo funcionan las cosas, que es además necesario para poder reparar. Para poder reparar una máquina, primero tienes que estudiarla cómo funciona. Entonces, a mí me despertó ese afán de la mecánica, y además después también me di cuenta que me gustaba la electricidad. Eso no era la parte de mi padre era más la parte mecánica que la parte eléctrica, pero yo tenía dones de electricidad. De hecho, yo me monté un laboratorio eléctrico en casa con 9 o 10 años y además iba a la biblioteca pública, la biblioteca del ayuntamiento, con 12 años, 10, 12 años, a leer libros de electricidad. Una cosa extraña, pero bueno, yo iba. Y incluso hice mis experimentos sin saberlos, sin saber la teoría ni la práctica. Llegué a hacer algún experimento de electricidad solo por intuición. Conociendo la electricidad, pues yo intuía cómo tenían que funcionar los aparatos eléctricos, sin haberlos estudiado. Y entonces tuve una mala experiencia, y es que hice un experimento, hice un cortocircuito, se fundieron los plomos, como nosotros decíamos en aquella época. Los plomos, en aquella época no había las protecciones que hay hoy. Los plomos era un fusible que estaba en el poste de la compañía. La compañía en aquella época era una compañía privada, todavía UNELCO no había electrificado el pueblo de Los Llanos, y allí había una compañía eléctrica privada. Pero bueno, da igual, hubo que llamar, vinieron, y claro, le echaron un rapapolvo a mi padre, que quien estaba haciendo cosas con la luz para fundir los plomos. Y claro, mi padre pues me lo dijo: mira, ten cuidado, porque claro, una vez se funde, pero otra vez igual. Bueno, yo tomé la precaución y puse unos plomos, puse un fusible en mi laboratorio, con lo cual cualquier defecto que yo podía cometer se fundía el de mi laboratorio y no el de la compañía. Y efectivamente, porque yo seguía haciendo experimentos. Como vi que un caso concreto, que fue hacer un transformador y tal, y no me funcionó, pues entonces digo, pues yo tengo que averiguar por qué no funciona. Y entonces fui a la biblioteca, pedí un libro de electricidad, busqué un transformador y ya vi cómo estaba hecho un transformador, que no era como yo me lo había imaginado, ¿no? Yo tengo mucha imaginación, ¿no? Y eso me hizo, cuando yo empecé a estudiar, cuando estudié bachillerato, pues el bachillerato era normal, el de ciencias, porque el de letras tenía latín y griego a partir de quinto, y a mí no me gustaba eso. Yo seguí el bachillerato de ciencias, terminé el bachillerato de ciencias, y muchos de mis compañeros que hicieron el bachillerato conmigo se fueron a Las Palmas, que era donde está la Escuela de Ingeniería Técnica. En aquella época se llamaba la Escuela de Peritos. Y a mí me gustaba aquello, pero como no lo tenía decidido, cuando terminé bachiller, en lugar de irme a Las Palmas con los demás compañeros, fui a hacer el preuniversitario, que era lo que aquí ahora se llama el COU, la PAU, todo eso, ¿no? Que es un curso que se hace después de terminar el bachillerato para poder tener acceso a la universidad. No me hacía falta, el preuniversitario no me hacía falta para estudiar la ingeniería técnica, pero yo lo hice para aprovechar ese año y un poco tener la idea con mis compañeros que fueron, que me explicaran más o menos cómo era.
cuando en Navidad pues regresaban y hablábamos y tal, me decían más o menos de lo que se trataba, porque tampoco hay como hoy que te dan charlas de las especialidades y todo. En aquella época no había charlas de nada. Bueno, yo digo aquella época, claro, aquella época, porque en aquella época estamos hablando del año 60 y... yo fui el 68, 69. Pero bueno, yo sabía que aquello me gustaba. La electricidad era lo que yo quería estudiar. Yo terminé preuniversitario y no me hacía falta, pero bueno, al fin y al cabo fue una preparación más que tuve de un año, y al año siguiente me fui a Las Palmas. Y entonces hice la ingeniería técnica industrial, llamada en aquella época perito industrial, que eran 3 años de carrera. Y aproveché durante ese tiempo para hacer el servicio militar, que lo hacíamos, lo que se llamaba en aquella época la IPS, que era que teníamos, los estudiantes teníamos un servicio militar especial que lo hacíamos en la época de verano, en vacaciones. No teníamos que hacer el servicio militar completo, sino lo hacíamos en varios veranos. Y así fue. Y empecé en el año 69, creo que me matriculé, y en el año 71 terminé. Según terminé, tuve un problema de salud. Venía arrastrando una hernia discal y se me fue complicando, y incluso hice las prácticas de milicias, que la hice en los rodeos. Estuve ingresado una semana en el hospital militar con ideas de poderme operar de la hernia discal. Al final no me operé y terminé el campamento, y después de terminar el campamento me operé, con lo cual estuve un año, después de terminar, estuve un año pues sabático, por decirlo de alguna forma, porque además en aquella época una hernia discal no se opera como hoy, que se opera pues casi con un cortito de 1 centímetro. Yo tengo un tajo de 14 puntos en la espalda, ¿no? Pero era la forma de hacerlo. Y entonces tuve un año sabático, y entonces a partir de aquel momento empecé a buscar, en el año 73, hablamos ya del año 73, empecé a buscar trabajo. Tenía 2 opciones, una era trabajar en La Palma, y otra, donde estaba mi familia, y otra venirme a trabajar a Tenerife. Yo tenía compañeros que habían estudiado conmigo en Las Palmas, que se quedaron en La Palma, pero en aquella época para nosotros no había tampoco mucha amplitud o muchas posibilidades. Tenerife había más. Me vine a Tenerife, estuve en varios sitios, bueno, no voy a contar los detalles, pero tuve dificultades para conseguir trabajo. No me querían dar trabajo porque era nuevo, pues no tenía experiencia, y yo les decía, mire, pero me parece bien, pero es que yo no puedo negárselo, acabo de salir de la escuela. Si yo me acabo de terminar, si usted no me da trabajo, yo no podré aprender. Y sí, pero nosotros no estamos aquí para enseñarle a nadie. Bueno, no hay problema. Las vueltas que da la vida, porque esa persona se tropezó conmigo muchos años más adelante en una posición diferente, y él me pidió a mí un favor, ¿no? Pero bueno, eso queda en la intimidad. Bueno, yo pasé por varias etapas. Como dije antes, tuve que hacer un recorrido por varias empresas, tocando de puerta en puerta para buscar trabajo. Tuve más desengaños que éxitos, porque como comenté antes, estuve en unas que no querían recoger técnicos sin experiencia. Claro, estamos hablando del año 73, que el año 73 fue un despegue económico de Canarias con el turismo. Fue el gran desarrollo del sur de la isla. Había mucho trabajo y hacían falta técnicos, pero querían que, o sea, no querían perder tiempo en enseñar, sino en que había que, según entrabas, trabajar. Bueno, conseguí en una empresa, que era una empresa de aquí de Tenerife, que estaba muy bien, tenía mucho éxito en ese momento. Hoy está casi desaparecida, y
me entrevistaron, me pagaron el billete, yo estaba, cuando eso estaba yo en La Palma, me pagaron el billete de ida y vuelta para venir a la entrevista, se portaron muy bien conmigo, tuve la entrevista con Recursos Humanos y aparentemente me pasé la entrevista, ¿no? Y yo todo contento, me voy para casa otra vez, esperando que dentro de unos días me avisaran, y la sorpresa fue que cuando, a los 2 o 3 días, cuando me avisaron, no fue precisamente para darme la plaza, sino se había interpuesto otra persona por medio, familiar de uno de los directivos, y lo habían elegido a él. Primero no me quisieron decir quién era, después sí me dijeron quién era, y era un compañero mío, pero bueno, a él lo eligieron porque era sobrino de uno del Consejo de Administración de la empresa. Me parece muy bien, oye, eso no estaba para mí. Después en parte lo agradecí porque esa empresa tuvo sus problemas económicos, que quebró, hubo que rescatarla, en fin, que no me quedó, bueno, la impresión de que te hayan seleccionado y después alguien se haya colado, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, yo he sabido aguantar los golpes de una forma muy tranquila, ¿no? O sea que no me suelen afectar mucho. Bueno, al final, a través de otro compañero que estaba trabajando, hablando con él un día, me dice, mira, en tal empresa están buscando un técnico. Ah, muy bien. Porque claro, mi idea no era entrar de electricista o de administrativo. Mi idea era entrar de técnico, que para eso había estudiado la carrera, ¿no? Y entonces dice, mira, están buscando un técnico porque el que está se va a ir. Bueno, pues vale, voy. Fui a la entrevista y me entrevisté casualmente con el técnico que se iba a ir. Me puso alguna pega y recuerdo que me hizo una pregunta muy específica del trabajo y yo le dije que no sabía lo que era, porque claro, pues como yo no sabía lo que era muy específica, pero no sabía lo que era. Y se lo dije tranquilamente, no, mire, eso, la verdad que eso no lo estudiamos en la carrera, no sé lo que es. ¿Usted no está preparado para trabajar? Y yo le digo, bueno, pero mire, es muy sencillo, usted me explica, me da la respuesta y ya yo me lo aprendí y no se me va a olvidar jamás. No, bueno, tal, ya veremos y tal. Bueno, me pasa con el dueño, el dueño también tuve una entrevista con él, mañana le doy una respuesta. Y esta vez sí fue satisfactoria porque al día siguiente me llamaron que tenía que incorporarme. Mi sorpresa fue que cuando me incorporé, el mismo día que yo me incorporé, el técnico que me había entrevistado pidió la baja y se fue. Después descubriría una serie de cosas internas de la empresa que fueron lo que motivaron que el que me entrevistó se fuera y que el que me entrevistó no quisiera que yo entrara, simplemente porque me iba a enterar de cosas que él había hecho que el jefe no sabía. Pero bueno, yo siempre me he mantenido al margen de todo eso, yo descubro las cosas, me las quedo para mí, para utilizarlas si tengo que utilizarlas, y si no, mi trabajo es mi trabajo y no me importa nada. Me puse a trabajar y en esa empresa estuve unos 5 años, empresa privada. Estando en la empresa me llega la noticia que querían profesores en la escuela de la Candelaria, que en aquella época era de formación profesional y era de las antiguas escuelas profesionales del antiguo régimen. De hecho, el director era un militar, pero a mí no me importaba, yo iba a dar clase. Me entrevisté con el director, me aceptó y entonces entré a dar clase. Cuando se lo planteé al director o al jefe, el dueño de la empresa privada, hombre, ¿cómo se va a ir ahora que yo tenía para usted
previsto unas condiciones mejores y pues digo, bueno, eso yo no le estoy diciendo que me voy a ir para que usted me suba el sueldo, le estoy diciendo que me voy a ir porque me voy a ir, yo no estoy con rodeos de presionarlo, oye, que me voy, que para que me suba el sueldo, después me quedo, no, me voy porque me voy. Bueno, pues a ver si llegamos a un acuerdo. ¿Qué horario tiene usted? Yo de tarde. Mire, pues podemos llegar a un acuerdo. Usted, para que no me deje vendido, usted viene por las mañanas, hace una jornada de mañana hasta la 1 y después, como usted tiene que entrar a las 3 en la Candelaria, pues se va a la 1 y a las 3 está en la Candelaria y trabaja el horario de tarde. Vale, muy bien, no me importa. Y así estuve 3 años más. La Candelaria sufrió en aquel momento, estoy hablando del año 75, sí, 75, coincidió con la muerte de Franco, las escuelas de formación profesional era como un reducto de las dictaduras, hubo un movimiento por parte de la transición de desaparecerlas, pero claro, tampoco podían desaparecerlas porque tenían mucho alumnado y entonces pues casualmente durante los 3 años que estuve cambiamos los 3 años de ministerio. Primero pertenecía al Ministerio de Trabajo, al principio en realidad pertenecía al Ministerio de Trabajo, después se creó un ministerio que era de asuntos sociales, que era un intermedio, y al final lo pasaron al Ministerio de Educación, que es donde debería estar, ¿no? Bueno, pues durante esos 3 años tuvimos una situación muy irregular, porque nos hacían los contratos hasta junio, julio y agosto no cobrábamos, después nos hacían el contrato en septiembre, cuando empezaba el curso, no cobrábamos hasta diciembre por la dilatación de los presupuestos y tal, y era una situación, claro, yo estaba casado ya tenía hijos, y entonces, aunque mi mujer trabajaba también, pero era una situación muy delicada. Y casualmente, uno de los profesores que daba clase trabajaba en UNELCO. Y un día me dice que en UNELCO hacían falta personal, que si yo estaba interesado en entrar en UNELCO. Vale, UNELCO, una empresa grande, una empresa pues muy arraigada aquí, muy vinculada a las islas, una empresa netamente eléctrica, que era con mi profesión, pero el sueldo era muy bajo. El sueldo estaba muy por debajo de lo que yo ganaba de profesor. Pero no me importó porque era una situación mucho más segura, mucho más estable y tenía la posibilidad de ascender y todas esas cosas. Nos hicieron una oposición, un examen. Nos hicieron un examen de prueba y entramos 3. Eso fue en el año 80. Esas fechas no las olvido, porque claro, son fechas pues muy importantes en mi vida, ¿no? Entonces, en agosto del 80, entré en UNELCO. Y entonces ya dejé la Candelaria, lógicamente también dejé la empresa privada, porque ya no tenía sentido trabajar, y entonces allí teníamos un horario hasta las 3 de la tarde, y trabajamos incluso los sábados. Creo que en aquella época trabajábamos 45 horas a la semana. A través de convenios se fueron reduciendo los horarios y llegó un momento en el que nos planteamos, en lugar de ir a trabajar 2 horas los sábados, pues esas 2 horas incorporarlas al resto de semana para no ir a trabajar los sábados. Tengo muchas anécdotas de esa época porque hubo compañeros que no querían dejar de trabajar los sábados porque decían, ¿y qué hago yo el sábado? Ir con mi mujer a comprar al mercado. Son anécdotas que no se te olvidan porque ves la concesión que cada uno tenía del trabajo y de su vida,
Pero al final, como la mayoría era no trabajar los sábados, pues no nos importaba salir a las 3 de la tarde a cuenta de no ir a trabajar los sábados. Y entonces, pues bueno, pues ese fue un cambio bastante importante. ¿Cuál fue en esa época, que era la pregunta que me hacía, importante? Pues yo creo que lo más importante fue la entrada en UNELCO en el año 80, porque lo demás fueron situaciones circunstanciales que además no me fueron bien, y yo creo que en parte, pues claro, cuando tú estás a gusto en un sitio, vos no estás pensando en irte, pero cuando tú estás en una situación pues delicada, de incertidumbre, pues entonces al final dices, tengo que buscar algo mejor. Cuando surgió lo de UNELCO, pues bueno, me presenté y ya desarrollé desde el año 80, desarrollé toda mi labor, o sea, toda mi vida laboral en UNELCO, aunque también tengo muchos cambios dentro de UNELCO, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Yo mi afición a escribir la tuve siempre. De hecho, recuerdo algún concurso literario, bueno, concursos de redacción que hacían en las escuelas en aquella época, que lo gané. Eso, pues bueno, de alguna forma, pues parece ser que mi redacción era buena, ¿no? También lo comprobé en los informes que me pedían ya en mi vida profesional, informes que tenía que hacer de diferentes situaciones, pues los informes parece ser que también estaban bien, según mis jefes, ¿no? Y entonces yo, esa forma de escribir, pues siempre me gustó. La afición a escribir para publicar, que es diferente, me salió después de jubilarme. Porque de hecho aquí en el colegio yo publiqué varios artículos míos en la revista de Ingenios, en la revista del colegio. Tengo varios artículos publicados cuando yo todavía estaba trabajando, claro, porque es que me gustaba eso, ¿no? Yo estuve hasta el año 2009, hasta el 2009 estuve trabajando, y en el 2009 me prejubilaron con 60 años, por un expediente de regulación de empleo que tenía la empresa. Me tocó, bueno, en realidad me tocó con 55 años, pero la empresa no lo admitió, me dejó hasta los 60. A los 60 años ejecutó el expediente de regulación de empleo y me fui a la calle. Yo en ese periodo y anterior a ese periodo, porque esos 9 años últimos los pasé en el Puerto de la Cruz, con la empresa de DEPSA, la distribuidora eléctrica del Puerto de la Cruz. Pero antes de eso, yo había estado trabajando en la fábrica de gas, una instalación que ya desapareció, donde está hoy el intercambiador de guagua y la sede de justicia, el Palacio de Justicia. Todo ese solar lo ocupaba la fábrica de gas. La fábrica de gas que se instaló a principios del siglo XX, en 1906, ya no existía como fábrica de gas, pero sí existía el recinto, y el recinto era de UNELCO. Y allí estuve yo con electricidad durante pues, los 20 y tantos años, ¿no? Cuando se decidió tirar todo el recinto de la fábrica de gas para hacer la ampliación hacia el sur de Cabo Llano, pues entonces yo estuve con un compañero recogiendo información que se iba a destruir, porque nos dieron una semana de plazo para derribarla. Yo tuve que hacer todo el traslado de las instalaciones de la fábrica de gas al Mayorazgo, donde están actualmente, y entonces yo vi mucha documentación que se iba a perder, y yo recabé mucha información de ese recinto. Un compañero mío me ayudó y recogí toda la documentación que pude recaudar.
la fábrica de gas se derribó, entraron las palas allí y se derribó, y yo me quedé con toda esa documentación. Cuando en el año 2009 yo me prejubilo, me quedo, dijéramos, sin trabajo obligatorio laboral, entonces digo, quiero publicar, hacer un estudio de lo que fue la fábrica de gas. Tenía documentación, la fábrica de gas la habían destruido, ya no existía nada, digo, y es una pena que esa fábrica, que tuvo su importancia porque esa fábrica distribuyó gas, no en bombonas como hace la DISA, sino en canalizaciones subterráneas, como el gas Ciudad, lo distribuyó a principios del siglo XX, es una pena que desaparezca y que nadie sepa que eso existió y que fue la fábrica de gas. Y como yo tenía esa documentación, pues digo, pues ahora quiero hacer un libro, pero no con ideas de publicarlo, sino escribir un ensayo sobre qué fue la fábrica de gas, toda su historia desde que se fundó hasta que desapareció en el año 2005, creo que fue. Y como tenía documentación, estuve buscando más documentación, estuve buscando incluso documentación en los archivos que UNELCO tenía de esa época, y de toda esa documentación preparo un libro que además documenté luego con más cosas, porque cuando vas escribiendo te surge una duda y dices, oh, esto está incompleto, voy a documentarme más. Me documenté más y saqué el libro de la fábrica de gas. Y cuando lo tenía terminado digo, ¿y por qué no lo publico? Digo, porque hacer un estudio de esto para tenerlo en un cajón o tenerlo en un archivo no significa nada. Entonces preparo mi libro y, como siempre, pues son trabas. Primero intenté publicarlo, que la propia UNELCO me facilitara medios para poder publicar, y fue negativo. Nada, de UNELCO nada, ni de recursos humanos, ni de dirección, ni de presidencia, nada. Para ti no hay subvención de nada. Bueno, vale, pues nada, no hay nada. Pero yo voy a seguir, porque incluso me hice un libro y lo llevé a la imprenta, lo imprimí, me le pusieron tapas y tal, y era el que yo llevaba para mostrar el libro que había escrito. Pues otro peregrinar por las editoriales a ver quién quería publicar mi libro. Estuve en varias editoriales, incluido también el Cabildo, y todos fueron negativas. O sea, se ve que cuando uno empieza, yo creo que en cualquier actividad, pues todo el mundo te rechaza, salvo que traigas una historia detrás que sea relevante, pero da la sensación que como nadie te conoce, pues no sé si nadie se presta a decir, bueno, pues voy a creerte, voy a publicar tu libro, y si no tengo éxito, pues no tengo éxito, pero a lo mejor sí. Bueno, pues fue negativa en todas las editoriales que yo toqué en la puerta, ¿no? Hasta que llegué a una, que además las otras no las nombro, pero esta sí la nombro porque es la que me ha publicado todo, que es Ediciones Idea, de Francisco Pomares. Me entrevisto con Francisco Pomares, le llevo el libro, le explico tal, y algo debió ver que me dijo, sí, yo te la publico. Y entonces Francisco Pomares, Ediciones Idea, me publica mi primer libro. El libro estuvo aquí en el colegio, hice presentaciones aquí en el colegio, se ha distribuido mucho, y la gente ha agradecido de que exista un libro que nombre La fábrica de gas con toda su historia, y que por lo menos exista. Hay fotografías de la época donde estaba situada, y esa fue mi primera experiencia. A partir de ahí, pues, viene el resto. Cuando yo me matriculé en el colegio, este colegio era una delegación del Colegio de Las Palmas. Aquí en Canarias había un solo colegio que estaba en Gran Canaria,
y era el colegio oficial de peritos, ingenieros técnicos industriales de Las Palmas y Tenerife. Y yo cuando me colegié pertenecía al colegio de Las Palmas, o sea, pertenecía al colegio de Las Palmas, delegación de Tenerife. Entonces hubo un presidente, Aurelio Ballester, que era el decano en aquel momento, y entonces empezó una lucha por independizarse del Colegio de Las Palmas. Hubo mucha guerra, porque lógicamente cada vez que algún miembro se quiere escindir de la central, pues siempre hay polémica. Y yo asistí, lo recuerdo perfectamente, en el Círculo de Amistad se hizo una reunión que vinieron representantes de Las Palmas y los de aquí, donde se discutió la separación de los colegios. Se autorizó la separación, se formó el colegio de Tenerife y en ese momento, en las próximas elecciones que hubo, yo me presenté y salí elegido. Yo con el colegio estuve vinculado 14 años. En esos 14 años yo pues pertenecí a varias juntas directivas, como es lógico. Estuve con varios decanos y siempre me dieron la cartera de cultura y la de cursos, la de organizar cursos, organizar charlas, todo lo relacionado con cultura. Y estuve 14 años. Estuve con varios decanos, ¿no? Y al final, pues ya cuando ya había estado 14 años y tal, y dije, no, ya no quiero presentarme más, porque además ya en aquel momento yo estaba ya con otros estudios, que yo me matriculé en económicas para después hacer los estudios de económica, y entonces pues dejé el colegio ya. De cualquier manera, pues siempre he estado vinculado al colegio, pues bueno, como casi todos los colegiados, asistiendo a los cursos que organiza, a los actos, y eso ha sido todo. Yo no quiero dar consejos. Yo no quiero dar consejos a nadie, porque cada persona es un mundo y cada situación es muy particular de cada uno, ¿no? Lo único que yo recomiendo, más que aconsejar, es que se preparen. Que se preparen, que de la escuela no sale uno con la preparación. La escuela es un principio, sentar unas bases de la preparación que uno debe tener, pero después uno tiene que formarse. Uno tiene que formarse, asistir a charlas, asistir a cursos, leer mucho, documentarse, todo eso es fundamental. O sea, uno no puede, y además, sobre todo, a la velocidad que hoy en día va con los conocimientos, ¿no? Ya los conocimientos técnicos que uno estudió prácticamente ya ni existen, ¿no? Dice, hombre, existe siempre el principio de la electricidad, que si lo tocas te da corriente, te da calambre. Ese no ha cambiado, ¿no? Pero cómo se maneja la electricidad, cómo los nuevos modos de obtención, la electricidad fotovoltaica, todos los métodos nuevos que hay, todo eso es nuevo. Y eso hay que estudiarlo, eso tiene uno que prepararse. Yo le aconsejo a todo el mundo que se prepare, que lea mucho, que estudie, que siempre hay tiempo para ocio y para diversión, y también para uno prepararse. No vale con el trabajo que uno hace, porque a veces el trabajo es muy monótono. Quiero decir que haces a lo mejor todos los días casi lo mismo, ¿no? Entonces, pues si quieres un poco especializarte un poco más o ampliar, tienes que prepararte. La preparación es fundamental. Es lo que yo recomiendo. No aconsejo a nadie, ¿no? Una frase que resuma todo eso. Voluntad y trabajo.
voluntad. Sí, sobre todo voluntad. Y trabajo, claro, pues si tienes voluntad y no te mueves, pues. Por un reto. O sea, yo estudié económica por un reto. A mí me gustaba, cuando yo estaba en la Candelaria, dando clase, conocí a un compañero que tenía la misma profesión que yo y había estudiado Derecho. Y a mí el Derecho me encanta el Derecho. Tengo en algunas de mis novelas, casi en mis novelas hay corrupción, describo siempre una parte de novela negra, algo de novela negra, corrupción, y casi siempre aparece un juicio, porque los juicios me encantan. El debate de los juicios me encanta. Entonces, había un compañero que había estudiado Derecho, y él me decía, Marcelino, anímate y estudia Derecho y tal. Pero sin embargo, en aquel momento a mí no me entusiasmaba mucho, aunque me gustaba, pero no me entusiasmaba. Con 44 años me matriculé en Económicas, que además saqué la carrera en 6 años, y no la saqué en 5 porque coincidió con un cambio de plan en el cuarto año. Yo fui sacando año a año, ¿no? Pero en el cuarto año hubo un cambio de plan, que fue cuando crearon las asignaturas cuatrimestrales, y entonces, pues claro, el plan anterior ya no cuadraba. Entonces, como estaba en cuarto año, no nos obligaban a pasarnos al plan antiguo, seguimos en el plan nuevo, pero libre. Podíamos asistir a clases, pero nos examinábamos libres. Y entonces me quedó el quinto año, que lo hice de 2 veces, porque no hubo tiempo de prepararlo. Pero quiero decir que saqué la carrera año a año, porque le dediqué tiempo. Yo trabajaba hasta las 3 de la tarde en UNELCO. A las 3 de la tarde salía directamente a la universidad, comía en el comedor de la universidad y entraba a clase. A las 3:30 estaba en clase ya, y estaba hasta las 8 de la noche. Yo ya tenía 3 hijos. La verdad que mi mujer pues casi se ocupó durante todo ese tiempo de los niños. Yo los veía por la noche cuando llegaba a casa, pero claro, yo tenía que preparar apuntes para el día siguiente y cosas así. Y bueno, pues si alguno de ellos estaba despierto, pues hablaba con ellos, hacía alguna tarea. Pero la verdad que esos 5 años, pues, tema familiar, pues casi quedó aparcado, ¿no? Pero claro, que es en una vida, 5 años, tampoco es tanto, ¿no? Y al final lo saqué. Y fue un reto, como estaba diciendo antes, fue un reto que yo me marqué, porque yo no necesitaba económicas para mi trabajo. De hecho, yo no utilicé la licenciatura de económicas en mi trabajo. Pero sí me marqué ese reto para poder estar al mismo nivel de los economistas de la empresa. La empresa pasó, o las empresas en realidad, todo el mundo, pasó de el control económico, llevarlo los ingenieros, lo llevaron al principio, los ingenieros llevaban el tema económico, y llegó un momento en que a los ingenieros los desplazaron y le dieron el poder económico a los economistas. Y entonces pues se crearon las direcciones económicas, y la dirección técnicas pues se quedaron solo como técnicas. Y entonces pues claro, nosotros que éramos los que habíamos controlado el tema económico, porque las inversiones, nosotros controlamos las inversiones porque éramos los que sabíamos lo que había que invertir. Pues entonces quedamos relegados, y nosotros hacíamos los presupuestos de inversión, pero se lo teníamos que dar a los economistas para que los economistas la aprobaran, ¿no? Y entonces siempre estábamos en manos de los economistas. Y bueno, los economistas pues bueno, hacían su labor. Su labor era recortarnos los presupuestos, y nosotros, que teníamos que invertir, pues veíamos que no teníamos el dinero suficiente para poder hacer las obras que habíamos
planificado. Y entonces, pues bueno, hubo una serie de controles y tal, y digo, pues mira, ahora yo estudio económicas, me pongo a la altura tuya y discuto contigo. Yo creo que nadie me puede achacar ni dejadez ni nada. De hecho, yo dentro de la empresa tuve varios ascensos y llegué a, dijéramos, a la cúspide de los que se puede ascender dentro de la empresa, y me faltó el último escalón. Llegué a directivo, pero no llegué a director. Estaba dentro de la cúpula de los directivos, pero no llegué a director. Pero bueno, no porque no tuviera capacidad, sino porque alguien que tenía menos capacidad que yo me lo vetó. Y lo digo así abiertamente, no me importa decirlo, ¿no? Yo viví Endesa, viví cuando Endesa se hizo, o sea, dejó de ser pública, porque antes era pública, cuando pasó a manos privadas, y cuando los italianos compraron Enel, cuando Enel compró Endesa, yo estaba todavía dentro, ¿no? Lo que pasa es que yo, el último periodo de mi vida laboral, que fueron 9 años que fui gerente de la empresa que se organizó en el puerto de La Cruz, la electricidad del puerto de La Cruz era del ayuntamiento. Había una empresa eléctrica que pertenecía al ayuntamiento. Eso degeneró mucho porque no se administró bien, y cuando el puerto de La Cruz pues estaba ya en una situación muy precaria, le hizo un negocio con Endesa y se creó la empresa DEPSA, que es Distribuidora Eléctrica del Puerto de La Cruz S.A. Se creó una sociedad anónima. Esa sociedad anónima era como si fuera una filial de Endesa, pero era sociedad anónima. Tenía su propio consejo de administración, un gerente, que era yo, y nosotros teníamos que despachar de alguna forma con el ayuntamiento, que era de quien nosotros en parte dependíamos, porque lo que se hizo fue una concesión. El ayuntamiento le dio una concesión a Endesa para poder explotar el servicio eléctrico del puerto. Y ahí estuve yo los 9 últimos años. No me gustaba la docencia. Y mira que yo estuve dando clase a FP2, lo que era formación profesional de segundo grado, que eran ya chicos de 15, empezaban con 15, 18 años, terminaban con 18 años. De hecho, algunos de los alumnos míos se fueron a estudiar a Las Palmas, sacaron la carrera, y muchos de ellos se integraron en UNELCO. O sea, yo tuve en UNELCO compañeros, alumnos míos, de la Candelaria, que fueron a Las Palmas, hicieron su carrera, terminaron y después se metieron en UNELCO. Tengo muy buena amistad con ellos porque fueron compañeros, y de hecho ahora tenemos un grupo de WhatsApp en la que estamos todos integrados y nos reunimos una vez al año, hacemos una comida y todo eso. Todavía me siguen llamando profe, pero bueno, no, es lo de menos. Pero no era, o sea, yo tenía otras ambiciones que ser profesor. Profesor, aunque yo hacía muchas cosas incluso fuera de programa y tal, porque los programas estaban muy constreñidos, ¿no? Pero no era lo mío, no. Me gustaba más el trabajo de campo. Y claro, yo salía a la calle, pateaba las calles. Yo, por ejemplo, que era responsable del servicio eléctrico de Santa Cruz y La Laguna, yo llegué a saber en Santa Cruz por qué calles iban los cables. Todavía me acuerdo de algunos, ¿no? Pero yo sabía en Santa Cruz por dónde iban los cables enterrados, dónde estaban las estaciones de transformadoras. Se iba la luz en un sector, y yo sabía que eso dependía de una estación que está, pues yo qué sé, Salamanca, que es esta que está aquí con esa estructura externa, ¿no? Y claro que llegas a conocerlo. De hecho, cuando el apagón
cuando el Delta, que tiró unas torres que venían del sur y todo eso, yo estuve en el centro de coordinación del 112, estuve 24 horas para informar del servicio eléctrico a las autoridades que me preguntaban, ¿no? Me decían, oye, Marcelino, ¿qué pasa? ¿Dónde hay luz y tal? Y claro, yo tenía, como yo había estado tan bien, claro, que pasé por tantos departamentos, yo había estado en el telemando. El telemando es el centro desde donde se manda por ordenador toda la red eléctrica de la isla. Y entonces yo me conocía toda la red de la isla, claro. Y entonces pues yo estuve allí con un plano y entonces el centro de control me remitía, mira, vamos a reponer ICO. Vale, yo apuntaba ICO. Vamos a reponer el puerto de la Cruz. Y entonces cuando venían los del gobierno de Canarias, del 112, de tal, me preguntaban, Marcelino, ¿cómo está el servicio? Y yo le decía, pues mira, falta esto, tal, falta tal. Yo cuando me jubilé en el año 2009, pues claro, me conocía mucha gente y mucha gente me ofrecieron, que es lo que pasa siempre. Mira, te vienes conmigo a mi estudio a hacer proyectos, que es lo que normalmente hacemos los ingenieros, ¿no? Hacer proyectos. Pero yo dije que no. Yo me desvinculé totalmente de la electricidad. Pero yo ya cumplí mi misión, ahora me jubilo, yo no quiero seguir ahora con proyectos, ir a hacer proyectos y tal, no, yo me desvinculo totalmente. Me salió bien la publicación de la fábrica de gas y digo, pues mira, yo vivo de mi pensión, mi mujer que era funcionaria también vive de la pensión, los niños ya eran grandes, se independizaron. Yo no necesito trabajar, ya he trabajado bastante y ahora lo dedico a escribir.